Salud Mental, que es el doctor Gustavo Gómez. Hola, Gustavo. Hola, María Mercedes. Te agradezco mucho la invitación y también yo te escucho a la mañana, cuando por ahí voy al consultorio, prendo la radio y te escucho. Y ayer escuché cuando vos estabas relatando lo que había ocurrido en el puente, después cuando estabas hablando con la jueza. Y lo importante es esto que vos señalabas de poner en la discusión a la salud mental. Porque realmente la salud mental hoy por hoy tiene una repercusión epidemiológica altísima. Y este tema que nos convoca hoy es uno de los más importantes. ¿Es epidemia? Es una pandemia. Tanto las adicciones como los intentos de suicidio son pandemias, porque la pandemia se define como aquellas situaciones que exceden, digamos, a cierto límite. Esto es mundial. Es mundial. Tenemos situaciones mundiales con respecto a las adicciones. Tenemos situaciones mundiales con respecto a los suicidios y también tenemos una situación mundial con respecto a los recursos humanos, que también tenemos que hablar al respecto de eso, especialmente los psiquiatras. Antes había un teléfono, eso tenemos que ver también, si podemos tener, ¿hay teléfono de atención al...? Hay un teléfono por la vida que funciona en el hospital. Sí. ¿Cuál es el teléfono? Ahora, te averiguo, pero... Por favor, porque tenemos que difundir esto. Sí. Ahora sí sé, con las cámaras que puso en el puente, quiere poner, la idea es colocar como un tótem con distintos colores con un teléfono. Que alguien que tenga una opción de hablar con alguien, algo como que te quiero. Parece que se estaba reuniendo con toda la gente que de distintos lugares para hablar de esto. ¿Qué nos pasa cuando tomamos una decisión de esta naturaleza? Hace poco un amigo, Miki Romero, decidió también. ¿Qué le pasa al cerebro, a la cabeza, para tomar una decisión tan extrema? En principio podríamos decir que hay una situación de desesperación, de crisis, que no siempre está vinculada a una enfermedad mental. ¿Y a la depresión, Gustavito? No siempre. La depresión en su grado máximo, justamente, sí, son personas que nosotros evaluamos, nosotros le preguntamos, ¿usted tiene ideas de suicidio? Y la persona te dice. Después de las ideas aparece la planificación, de imaginarse de qué, cómo lo haría, y bueno, hay que indagar al respecto. Sí. Pero sí, la depresión tiene como símbolo máximo, como riesgo máximo, el tema del suicidio, pero no es la única. No es la única. O sea que seguramente aquel que decide quitarse la vida de alguna manera u otra, no quiero entrar en detalle, es porque está viviendo una situación límite, que no la puede resolver o se le escapó de la cabeza. Exactamente. Es decir, en su simbolización, de alguna manera, él entiende que no tiene otra salida que tener esta conducta. Pero insisto, no necesariamente tiene que tener una enfermedad mental. Y otras cosas que siempre decimos, que es el tema de que el que avisa que él dice no se suicida. Eso no es cierto, digamos. Me voy a matar. El que avisa no lo hace. Eso no es verdad. O sea que lo podés decir y también lo podés hacer. Lo podés decir en chiste, a veces hay gente que hace acciones, hace regalos, por ejemplo, a veces, son situaciones que hay que leer. Hay que leer en su conjunto. Esto también es muy interesante, María Mercedes, porque tenemos que ocuparnos de la prevención. Eso quiero hacer yo. La mejor medicina es la prevención. ¿Y cómo hacemos? Bueno, me parece esto que estás haciendo, el puntapié inicial de ocuparnos de la salud mental. Es decir, ¿cuáles son las variables, María Mercedes, que apuntarían a tu salud mental? Te pregunto a vos. ¿A la mía? A la tuya. Qué sé yo, descansar. Muy bien. Suficiente, hacer gimnasia. Sí, muy bien. Rodearme de amigos, leer un libro, disfrutar de la vida un poco más de lo que disfruto, trabajar un poquito menos. Exactamente. Dormir bien. Comer bien. Hacer actividad física. Tener actividad recreativa, sexual, sería buenísimo. Y disminuir el monto de estrés. El sexo es sumamente importante. Cuando se puede, cuando uno... Claro, cuando uno tiene ganas también. Cuando uno tiene ganas. No inventar tantos dolores de cabeza, que es lo que hago yo. ¿Sabes? Te voy a decir, Gustavito, usted lo conozco de que él era chico, yo era también muy chica, pero te pregunto lo siguiente. Sí.
Yo en una época, hace muchos años, yo recibí una circular de un juez, no me acuerdo, o si del superior en ese momento, que no teníamos que relatar el suicidio. Así es. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estas cuestiones, las personas que están en esta situación están en vulnerabilidad y, por ejemplo, también esto que hablamos del puente, son símbolos que generalmente aparecen como ideas, digamos, que se le damos, para que la gente entienda, como se le da una idea de cómo hacerlo. También otras cosas que aparecen son O sea, que la gente copia de golpe. Copia. Se dice tal cosa. Otro tema. No podíamos detallar, me acuerdo, los detalles nimios de cómo Así y todo es. eso, ni mostrar. Bueno, aparte que es morboso, ¿no es cierto? Pero también esto de copiar, fíjate vos que cuando muere o cuando lo hace alguna figura importante, no hay que relatar porque eso sirve de idea, digamos. De idea. Y también la simbolización, ¿viste? Si fulano lo hizo... ¿Por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Exactamente. De manera que eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y cómo prevenimos? Por ejemplo, ayer nos pasó que vimos de la cámara de CICE un chico sentado en el Bueno, ahí hay un aviso, no quiso tirarse, no pudo tirarse. Él estaba sentado pero en la vereda, ¿entendés? Y con las piernas colgadas hacia el río pero en la vereda. Y nosotros empezamos a decir que vaya la policía, que vaya la gente. Te escuché. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo ayudamos desde el punto de vista social? Bueno, desde el punto de vista social, tenemos que generar una sociedad mucho más de mucha más contención. Estamos realmente bastante problemas en eso. Te decía fuera del micrófono el tema de las redes sociales. Es decir, hoy tenemos un problema gravísimo en relación a lo cultural de todas las cosas que pasan, digamos, que pasan en nuestra vida cotidiana, donde estamos por ahí pendientes de una realidad virtual, estamos absorbiendo esa realidad virtual y eso no se compatibiliza con nuestra vida, lo cual una de las cosas que produce es frustración. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien que ve algo en la red social es como que quiere hacer lo mismo, hablando de la copia, y esto no lo puede hacer, entonces entra en una frustración. Fíjate, esa realidad virtual lo pasa a su realidad real y le produce frustración, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener una serie de conductas, digamos, que tengan que ver con la salud mental, lo que decíamos recién, o sea, tratando de simplificar la cuestión, ¿no es cierto? Ahora, hablamos de... Esto es un flagelo ya, ¿no? Vos hablaste de una, no epidemia, pandemia, y a mí me preocupa primero la cantidad de adicciones que hay. Antes cuando yo empezaba a hacer radio allá, que vos ya ibas y que siempre fuiste consulta, drogarse, emborracharse, tomar, era una cosa casi oculta. No lo hacían a la luz del día. Hoy es a la luz del día y cualquier cosa, y es como que cada vez más. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, existen muchas circunstancias. Una de estas es la situación que te explicaba recién. Todo empieza hoy por hoy como empieza en la pantalla. ¿Por qué empieza en la pantalla? Porque ese bebé empieza a tener un estímulo. Y ese estímulo es muy superior, digamos, a su capacidad de receptar esa estimulación. Y así se va. Cuando vos decís pantalla, estás hablando de celulares, de computadores, todo esto. Celular fundamentalmente. Malo entonces que los chicos jueguen malísimo, con el celular desde chico. Malísimo. No hay que permitirle. Malísimo. ¿Escucharon, madres cómodas? Malísimo. ¿Escucharon? Sí, no hay que permitirle. Lo que hay que hacer... Los TikTok, bueno, pero todo esto. te cuento rápido lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que este chico se va a poner mal, va a llorar. Perfecto que llore. Lo mejor que puede pasar que llore. ¿En serio? Sí, te digo en serio. Te digo en serio, por dos cosas. Una, porque se frustra, aprende que en la vida no todo es posible. Y después que se va a calmar, por un rato se va a calmar y va a empezar a mirar el lugar, va a ver, va a mirar, va a buscar algo, va a jugar, se va a mover. Va a buscar otra cosa. María Mercedes, los chicos no se mueven, no están todo el día sentados, entonces no desarrollan su musculatura, no desarrollan su psicomotricidad, no saben jugar.
¿Estamos? Entonces, lo más fácil para los padres es entregarle un celular para que lo dejen de joder. Totalmente, pero vamos a hacerlo drástico para que se entienda. Para que los padres... Exactamente. Ponete malo con las madres. Yo le doy el celular, estoy comprando, para hacerlo drástico, estas situaciones de consumo, de crisis y el tema, hasta lo que nos pasa hoy en el día que nos convoca el día de la fecha. ¿Estamos? Entonces, esto es grave, señoras y señores, lo que están escuchando. Es grave porque tenemos que trabajar en la prevención. Es decir, esa es una forma de prevenir. O sea, celulares a los chicos, no. No. Hasta los 6 años, dice la Sociedad de Psiquiatría, incluye hasta el televisor. Bueno, pero yendo a lo práctico, ¿cómo tenemos que trabajar? Recién vengo de una reunión justamente con el Plan Más Vida y con gente de Santo Tomé. Lo que tenemos que buscar es una alianza entre todas las áreas. Por eso yo festejo que vos me invites y que hables de la salud mental. Es decir, tenemos que sentarnos en una mesa todos los integrantes de esta sociedad. Vos ayer le traía una jueza, por ejemplo. Sí. Bueno, tenemos un gran problema con la justicia porque la justicia determina estas internaciones y nosotros no tenemos la capacidad para absorber todas esas internaciones. Pero ¿y entonces qué hace? Bueno, espere, tenemos que buscar, como te decía, primero que nada mecanismos preventivos y segundo mecanismos resolutivos que no tengan que ver solamente con la internación. Porque cuando vos me decís eso... Esperá, vos me vas a decir la verdad. El Hospital de Salud Mental, bueno, trabaja, todo... ¿Es suficiente para lo que vos decís que es una pandemia? No es suficiente porque tenemos una pandemia y porque tenemos un déficit de recursos humanos que no tiene que ver ni con nosotros, sino porque no hay psiquiatras. Si en este momento nosotros quisiéramos contratar un psiquiatra para el sistema de salud pública, no tenemos. ¿Cómo no va a haber? ¿No hay psiquiatra? No tenemos. No hay psiquiatra. No hay. ¿Me estás jodiendo? No te estoy jodiendo. O sea, que cuando dice no hay, ¿qué es? Que no hay un psiquiatra que esté dispuesto, que quiera trabajar en la salud pública porque no hacen residencia, no hay psiquiatras. No solamente acá, sino en Buenos Aires vimos que hay guardias que no se hacen. ¿Y no son bien remunerados? No solamente es la buena remuneración, es uno de los factores, pero por eso te digo... A lo mejor en el privado ganan más también, de Gustavo. Hay muchos factores, bueno, no me parece por ahí que tengamos que hablar acá, digo porque las características de los nuevos profesionales son que tienen ciertas características, también no quieren trabajar, no quieren hacer guardia, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero igualmente no hay. En este caso, si nosotros tuviéramos, digamos un número X, le pagamos $1.000, $1.500, no tendríamos. Y solo solucionamos en el Hospital de Salud Mental, solo con psiquiatras, no podemos poner otra persona. Eso te quiero explicar. Trabajar en la medicina, hoy el concepto es trabajar en lo territorial. ¿Qué quiere decir esto? En castellano, trabajar en el barrio, trabajar en el pueblo. Es decir, todos los problemas de Santo Tomé los resolvemos en Santo Tomé. ¿Cómo? Como te estoy diciendo yo, juntándonos todos y generando. Porque resulta que vos me planteás cosas de las adicciones, pero no vemos esta medicina preventiva. Es decir, qué hacemos todos los días, qué hace este niño, cómo juega, con quién se junta, qué lee. Después, cuando se agrupa, cómo se agrupa, están en las plazas, todos estamos viendo qué hacen en la plaza, pero nosotros no nos acercamos. Y cuando hablamos de ellos decimos que son faloperos, de más hierba. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, hola, ¿cómo están? Plantearle, proponerle desde lo territorial. Es decir, la iglesia, cualquier credo que haya, la educación, el deporte, los maestros también son héroes nacionales, digamos, todo el día están con esta situación. De manera que, ¿cuál es lo complejo? ¿Sabes qué es lo complejo de esto, María Mercedes? No. Que tenemos que juntarnos entre un montón. No es una decisión. Pero bueno, juntémonos. Y bueno, pero ahí está, tenés que venir vos, tengo que ir yo, tenemos que juntarnos. Claro. ¿Se entiende? Y eso hay que ser realistas. Es decir, lo complejo es lo mismo que la inflación. La inflación se puede solucionar. Si todos hiciéramos un esfuerzo, todo se solucionaría. Claro. Está ¿entiendes? Bien. Sí. Entonces, bueno, ahí está el desafío. La inflación es más compleja, pero de todas formas, perder la vida y quitarse la vida me parece que es gravísimo y a mí me preocupa sobremanera que esto siga ocurriendo. Bueno. Yo pregunto, ¿no se puede cortar? Mis situaciones son extremas por ahí. Viste que se está dando este flagelo en el puente. ¿No podemos cortar la vereda del puente? Te escuchaba ayer, yo creo que no.
Yo creo que tenemos que tener conductas, no sabría decir específicamente cuál. Me parece que esta acción que han tenido estas personas, yo no sé si ustedes o alguien los entrevistaba, y han tenido actitudes preventivas. Creo que dijeron un día un número de 8 personas que ellos evitaron que intentaran. Hay un grupo me que parece pasa, muchísimo. que camina. Bueno, a eso me refería. Esos grupos a eso me refería. Con la bandera argentina que caminan todo el puente, pero a veces no. Pero fíjate vos que hay que reconocer que eso es un pasaje al acto. Ellos fueron a poner el cuerpo. Claro. Entonces esto que vos estás planteando se hace con poner el cuerpo. Te la hago corta, venís vos a mi consultorio con un problema que vos quieras. ¿De qué se trata? No es que tu hijo va a tener que venir a mi consultorio, lo vamos a tener que medicar. No, señor, tenemos que armar esta red y vos estás comprometida en ese sentido. Estamos vos, el papá, el hermano, la novia, toda una red. ¿Te imaginas lo complejo que? ¿Cuál es la mentalidad que nosotros tenemos? Vengo para que me atienda o para que me recete. Lo mismo pasa con el hospital. Vengo para que lo lleven al hospital. Entonces, primero que nada tenemos que ir con sacar el paradigma del asistencialismo, lo que los psicólogos llaman el modelo médico. El modelo médico es que el médico te resuelve. No te resuelve nada. En este caso nosotros no resolvemos. Proponemos este trabajo integral en red interdisciplinaria. Espera. Pero vos también dijiste algo que es interesante. ¿Por qué colapsan los hospitales? Porque, por ejemplo, el problema del flagelo de Santo Tomé que nombraste vos tiene que ser resuelto en Santo Tomé. Totalmente. Porque si no, viene el joven, no lo tomen a mal, Santo Tomé que nos escucha, que quiere, y es derivado al hospital de salud mental con un hospital de salud mental colapsado. Exactamente, así es. Bueno, pero por eso te digo, o sea, esto amerita, yo creo que amerita una política. Nosotros estamos trabajando en una política de salud mental. Y la política de salud mental, como te explicaba recién, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la recreación. Esa es la salud mental. Entonces tenemos que, porque una vez que llega al hospital, que vos llegas al hospital por lo que sea, ya perdimos, porque ya estamos asistiendo, cuando lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿Estamos? Bien. Cuando dice usted trabajando, ¿es mediante qué? Estamos trabajando desde el gobierno para tratar de esto que te decía, lo complejo de hacer el trabajo interministerial y dentro de la localía, digamos, dentro del territorio, esto que te decía de convocar a las personas. Es decir, a todos los integrantes sociales, la justicia, la policía, la salud, los concejales, en este caso particular de Santo Tomé que te hablo, estamos trabajando en general eso. Y eso lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, y tenemos idas y tenemos venidas, pero hay que reconocer que tiene que ver con esto. ¿Pero hay un compromiso general sobre esto? Y sí, por supuesto, que tiene que ver, por eso yo le agradezco de nuevo que pongamos en el tapete el tema de la salud mental. Estas personas me decían que había un reclamo de ciertas familias, y bueno, eso es lo bueno, porque a partir de ahí nos genera esta posibilidad de juntarnos. De manera que eso es lo que quiero que se entienda. A ver, yo creo que la gente no entiende. O sea, cuando nos consulta es como qué le medico, qué le hago, qué hacemos, ¿entendés? Tiene que estar antes. Claro, pero pues, si fuera que no, tenemos que participar todos. O sea, no hay una solución mágica, no hay un yeso, no hay una operación, no hay una pastilla. tenemos que trabajar en eso. Claro. Entonces, me parece, te agradezco, los medios de comunicación son importantísimos. Bueno, espera, Gustavo, vamos a ser drásticos, malos. Bueno. Malos, se convertiste en un bárbaro, así como quiero que seas malo. Sí. ¿Cómo prevenimos? ¿Qué hacemos cuando empezamos a trabajar el tema? El primer caso que dijiste, hay que sacarle los celulares y las tablets a los niños hasta los 6, 7 años. Así es. Esa es la primera. Sí. La segunda, hablar de los límites. Es decir, tu hijo, vamos a hablar en primera persona. Dale. Mi hijo, no sé la edad que quieras tener, tiene que tener límite, tiene que tener pauta. A qué hora sale, a qué hora vuelve, qué hace, qué no hace. Todos esos límites están desdibujados. Porque vamos a suponer que viene, como decimos, a las 10 de la noche. ¿Qué hace mi hijo a las 10 de la noche? Se va a su pieza. ¿Y con quién se va? Con el celular. Con el celular. Propuesta de que vos decís siendo malo, el otro día tenía un paciente, me pareció genial, me dice, mira, hay un sistema, ¿cómo se llama? Una forma de esto de... ¿Aplicación? Una aplicación donde, que yo lo vi también, se bloquea. Se bloquea. Entonces vos le bloqueás a tu hijo, a este señor le bloqueaba a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, le bloqueaba. ¿Estamos?
Después, o sea, los límites son fundamentales. Fundamentales. Y fundamentales. hoy no se ve el límite. No tenemos límite. Pero en ningún orden de la vida se ven los límites. Bueno, no pantalla, no límites. Después, diálogo. Fundamentalmente diálogo. Y no, digamos, que aparezca como aparecía a nosotros el tema de la culpa, del juzgamiento, sino justamente el diálogo, que nos permita que tu hijo te cuente qué es lo que le está pasando. Y ahí te va a contar esto. Si vos le permitís, porque el chico no es tonto, si ellos se dan cuenta que vos los censurás, que lo vas a pegar como nos pasaba por allá a nosotros, sí, claro. Entonces él va a decir, no te va a contar. Entonces tenemos que generar ese diálogo y después que generar ese diálogo, escuchar lo que nos está diciendo y ver cómo podemos ayudarlo. ¿Se entiende? Sí. Esa es la forma y generar, por supuesto, las otras actividades normales que es la educación. Pero escuchar a un joven también me parece a mí, ¿no? Porque a mí me parece que cualquier situación límite que vos ves en la calle no tenés que decir, mirá, cómo se falopea. Tratar de ser empático y ver cómo podemos ayudar. A veces le podemos ayudar hablándole, poder parar tu auto, qué sé yo, hablar, qué sé yo, no sé. Siempre tenemos que encontrar una forma en vez de decir, mirá, este tipo, Pero ¿sabes? Te cuento una práctica nomás. Nosotros cuando, no es que queremos decir nosotros, porque ¿sabes qué pasa? Ya estamos acá. Tenemos que ver lo que hacemos acá. Pero digo, nosotros, porque cuando, por ejemplo, cuando vos venías y tu hijo y te decía algo, vos decías, ¿y dónde sacaste eso? Me dijo Pedrito. Exacto. Entonces vos le decías, che, Pedrito, qué sé yo, no te juntes con Pedrito. Sí. ¿Quién le dijo ahora? El celular. ¿Entendés? ¿A quién le vamos a ir a buscar? Entonces, ¿qué tenés que ver vos? Tenés que saber lo que le dijo para que él te cuente, para que vos le puedas dar la otra mirada. Claro. Porque si no, el celular le dice un montón de cosas. Y hablando de lo que es el suicidio, acordate que una vez habían aplicaciones, la ballena azul, ¿te acordás? Que te inducía claro, ese tipo de claro. De manera que, retos a través de las redes, muchos retos. De manera que, ¿entendés, María Mercedes? O sea, tenemos que ubicarnos en ese lugar. Y tu hijo, cuando está en la pieza, está en cualquier lugar, con cualquier persona. Entonces, límites, diálogo, fundamentalmente. Y entra a la pieza, hermano, entra a la pieza de vez en cuando, ¿viste? O hermana. Digamos, siendo no tan rígido, los dispositivos tienen algo que se llama control parental, que eso, digamos, te ayuda a evitar ciertos contenidos, que me parece que es... Bueno, fíjate vos cómo hay... También esto que te da, hay controles. No lo estamos usando, yo por lo menos no lo sabía. No, yo tampoco reconozco que no y hago mal. Bueno, entonces, esas cosas, esto es realmente hoy por hoy, como se dice, un arma y un arma letal en algunos casos. Mirá, esto que dice Gustavo, yo lo veo ya, yo tengo hijos grandes, pero yo lo veo con mis nietos. Y YouTube en la televisión, TikTok en el celular. Yo a veces veo TikTok que ven mis nietos que me parece espantoso. ¿Entendés? De terror, de sangre. Un tip para la gente de María Mercedes. Vamos a hacer una cosa. Cuando viste que te dice, ay, mira qué bien que maneja el celular, un capo, decirle, pero habla, pero camina, pero corre, pero juega, tiene amigos con los que se relaciona. Esos son los tips que hay que hacer. Si cuando te dice, cuando vos ves un chico que lo vas a ver, que está todo el día con esto, la contrapartida es esto. Puede mirar el celular después que corra, después que hable, después que juega. Sí, doctor, si me permite un... ¿Cómo no? Por imitación, sí. ¿Qué por y en tono, digamos, a título personal, digamos, tengo a mi hijo que me habla con tonada mexicana. O neutro. De las caricaturas y demás. Sí. Pero digo, pero eso es lo mínimo, no, eso no está mal, pero ahí te estás dando cuenta de la influencia que tiene. Cuando la influencia con otra cosa, te va a venir con esa otra cosa. No, claro, sí. ¿Entendés? Sí. Pero también esto que te decía, vamos a suponer, ¿qué te va a decir tu hijo? Ponele una tranquila. Me quiero tatuar. ¿Entendés? Bueno, hablar al respecto de lo que es un tatuaje, de qué se trata, para qué, por qué, cómo, Eso, es decir, empecemos, esto hace falta padres, amigos, hermanos, curas. Menos indiferencia. Yo veo también, ojo, los problemas que tienen los papás hoy también es que corren porque no les alcanza la guita. Ven cómo pueden comprar todas las cosas. Sí, pero ¿por qué corren porque van a hacer la guita? Porque también tienen una idea de qué tienen que tener. El consumismo te está marcando la cancha. ¿Entendés? Sí. Entonces empecemos por ahí. Yo voy a correr para las necesidades básicas, para marcar, claro. ¿Entendés? O no, el consumismo te está marcando la cancha. Sí, claro. Eso es otra discusión. Sí.
¿Entendés? Bueno, yo veo también eso, hay como una sociedad apática, porque está cada uno metido en su propio mundo y en su propio quilombo, y no está mal. Te la hago recorta. Yo pongo siempre, la gente que me escucha ya está cansada de escuchar esto. ¿Qué pasa si mañana te diagnostican un cáncer a vos? En 6 meses probablemente tenga el alta. En 6 meses. Un cáncer. En las adicciones no tenemos esa respuesta. No hay alta nunca. ¿Por qué? Porque es esto que te decía, no tenemos un tomógrafo, no tenemos una cirugía y no tenemos una droga que cura, no tenemos un protocolo. Esto tiene que ver con las relaciones humanas, con lo económico, con lo social, con lo político, con lo religioso. ¿Viste lo complejo que es esto? Sí, es complejo. Entonces, esto pasa ahí, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Vuelvo al tema de la inflación. Si nos pusiéramos de acuerdo, María Mercedes, bajaríamos la inflación, porque muchos de los factores de la inflación tienen que ver con nosotros. Con el consumismo. Con el consumismo y con nosotros mismos. Bien. Me tengo que ir, te agradezco un montón. Mirá, vamos a comprometerlo a él para volver a hablar con él, para hablar con... Para el Ministerio de Economía. No, déjalo que siga haciendo lo que hace, que es lo que mejor hace. Bueno, Gustavito, gracias. Un placer, Vamos muchas a seguir hablando de este tema, Dale. Y recuerden, no es nada contra el hospital No, son héroes nacionales todos los médicos. Porque sé que son geniales. Todos los médicos. Son maravillosos. La doctora Figueroa, ¿puede ser? Figueroa y el gordo, divinos, y los dos hermanos. Yo quiero decirle eso, Figueroa. Yo quiero decir eso, pero tenemos que ver cómo ayudamos a esto, que el doctor dice que es una pandemia y trabaja ahí también. Así es. Bueno, en la pausita. Un gusto. Gracias, Gustavo.